Muy bien. Entonces, la lección anterior, la 17, habíamos comenzado a ver el tema de las operaciones con datos de atributos. Habíamos visto casi todo lo que tiene que ver con datos vectoriales y hoy vamos a cubrir la parte de los datos raster. Antes de eso, se nos quedó una pequeña sección de la parte de los vectoriales que vamos a ver hoy. El cruce de datos específicamente. Resumiendo aquí lo que habíamos estudiado la lección pasada, el manejo de los datos de atributos se refiere a estos datos que no son los espaciales, o sea, que no son los puntos, las líneas o los polígonos en el caso de los atributos, o los valores que tiene la matriz. Las celdas en el caso de los datos raster. Estos serían, digamos, los de un raster de precipitación, los números que tienen que ver con la cantidad de lluvia que ha caído, la altitud, cualquier otro caso. O sea, es lo que vemos es la parte de los datos numéricos, textuales, categóricos, de factores, no la parte espacial en general. Bien, en el caso de los datos vectoriales había tres tipos de operaciones principales. Uno es la creación de subconjuntos, esto es, por ejemplo, hacer un filtro por alguna expresión lógica. Deme los registros que cumplen con esta condición, que tienen alguna columna mayor o igual que tanto, o alguna columna igual a X valor, y también con limitar esos subconjuntos de acuerdo con las columnas que uno quiere que aparezca. Entonces ahí teníamos funciones como filter y como slice. También vimos la agregación de datos, esa es como la segunda familia de funciones. Esto es para sumar una columna por algún criterio, sumarla, obtener un promedio, un mínimo, un máximo o cualquier otro cálculo estadístico. Y lo que se nos había quedado pendiente era la parte del cruce de datos. Entonces, vamos para allá. Entonces, aquí en RStudio, como otras veces, vamos a hacer un script para ir probando los comandos. Esta sería la clase 18. Voy a usar este nombre. 18.r. Ok, entonces, estos son las operaciones. Esto es como una continuación de la parte anterior. Entonces, tal vez pueda tener sentido seguir otro script. Yo voy a hacer uno nuevo con datos de atributos, datos vectoriales y cruce de datos. Ok, antes que nada, como siempre, tenemos que cargar las bibliotecas que vamos a utilizar, los paquetes. Entonces, en este caso sería el SF para cubrir esta última parte, el raster, el deployer, y vamos a usar los conjuntos de ejemplo que hay en el libro. Eso es el paquete que se llama spdata. Ok, pequeño comentario, por más que sea obvio. Carga de paquetes. Entonces, vamos a correr esto. Y si no nos da un mensaje diferente a los acostumbrados que ya conocemos, o sea, nada que parezca un error,
Entonces ahí todo está bien. No debería haber problema porque esto ya lo hemos hecho varias veces. Eh, entonces, vamos con lo de cruce de datos. Bueno, ¿qué es lo de cruce de datos? Es, como dice aquí, la combinación de los datos que están ubicados en diferentes fuentes. Específicamente, en este caso, estamos hablando de dos o más data frames, o data frames o sus estructuras de datos que están derivadas. Entonces, tenemos para los ejemplos, un conjunto de datos, el que ya conocemos, de los países del mundo y unos de producción de café. Con esos entonces vamos a trabajar para ver algunos de los diferentes casos. Bueno, específicamente aquí vamos a ver dos de las funciones que son proporcionadas por el paquete deployer. Voy a darle clic aquí para que vean rápidamente las funciones. Como ven, son varias. El inner join, left join, right join, full join y muchos otros join. Todos se llaman join, que es, creo que un término que se origina en el manejo de las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales, que son las más comunes en la actualidad, son las que trabajan con tablas. Aquí también estamos trabajando con una especie de tablas en los data frames, entonces esas operaciones nos quedan bien. Vamos a ver dos de todas estas, nada más, las otras son similares, específicamente el left join y el inner join. Bien, vamos a ver antes los conjuntos de datos. Uno es el de Word, que les había mencionado. Entonces, aquí está un registro por cada uno de los países del mundo, los que hay en esa base de datos, por lo menos países y territorios, son 177. Y al final, la columna de la geometría. Entonces, esto nos indica que es un conjunto de datos del tipo espacial. Podemos verificarlo con la función class. Word. Entonces dice que es un SF, que es el objeto para datos vectoriales, y tiene algunos otros asociados. Esto le vienen de Tidyverse, el TBL, DBF y el TBL, pero de momento no nos vamos a preocupar por eso. Y el data frame que ya conocemos. Luego, tenemos también el conjunto de datos. Este es Coffee Data. Vamos a verlo. Aquí también hay un conjunto de países y hay dos columnas para reflejar la producción de café. Esta cantidad eran sacos de 60 kilogramos, me parece. Supongo que es alguna unidad que se usa para medir la producción de café. Entonces, hay una columna para el año 2016 y otra para el año 2017. Fíjense que algo interesante, algunas de las columnas están en blanco, ya sea para un año o para ambos años. Y son 47 países los que tenemos aquí, no son los 177 que hay en el otro conjunto de datos. Esto quiere decir que no para todos los países del conjunto de datos anterior tenemos los datos de producción de café. Esto es algo bastante normal. Ahora, noten que en ambas columnas tenemos, en ambos conjuntos de datos, perdón, tenemos esta columna que se llama name long, que es el nombre del país. Aquí
Esto es en Coffee Data y este es en Word. En ambos está la columna del name long. Entonces, esa es la columna que necesitamos para enlazar ambos conjuntos de datos. Idealmente, para enlazar información, como vamos a hacer ahora, tenemos columnas que son numéricas porque son más rápidas, algo así como un código de país, un número entero lo más pequeño posible. Aquí podría ser así como un número entre 1 y 177. Esto es para que el enlace sea rápido. Hacerlo a través de columnas de caracteres no es tan recomendable por una cuestión de eficiencia y eso se nota ya en datos grandes. Aquí no vamos a tener mayor inconveniente. Nada más una nota ahí al pie de página porque en el futuro con otros conjuntos de datos, por ejemplo, los del SNIT, para ver provincias o cualquier otra división cruzada con otra información, sí lo vamos a hacer de esa manera. Pero bueno, lo importante es que necesitamos por lo menos una columna que sea común a ambos conjuntos de datos para a partir de eso hacer el cruce de los datos. Bien, ya tenemos entonces ahí nuestros dos conjuntos de datos. Bueno, veamos la clase de Coffee Data. Ajá, aquí en este caso no tenemos la parte de geoespacial y como vimos, efectivamente, aquí no hay columnas de geometrías. Sigamos con el texto. Bien, vamos a probar primero el left join. Lo que hace el left join, join izquierdo, es mantener todos los registros de la tabla del lado izquierdo de la instrucción y agregar las columnas de la tabla del lado derecho en los registros en los que hay coincidencia. ¿Cuáles serían los registros en los que hay coincidencia en este caso? Pues serían estos 47, suponiendo que esos 47 estén en el otro lado, en donde tenemos datos de café. Pero con el left, voy a ponerlo esto del lado izquierdo, Word del lado izquierdo y Coffee Data del lado derecho. Entonces, al hacer el left join, me dejaría las 177 entradas que yo tengo aquí en este conjunto de datos y les agregaría las dos columnas. Para aquellos registros en los cuales no hay coincidencia, o sea, para los cuales no hay datos de café, entonces dejaría esas dos columnas en nulo. Ok, vamos a ejecutar entonces esa instrucción para ver cuál es el resultado. Y estamos creando un conjunto de datos nuevo que se llama productores café 1, que es producto de left join de Word con Coffee Data. El left lo que implica es que voy a guardar, voy a conservar todos los registros del conjunto de datos de la izquierda. Ok, aquí tengo el conjunto de datos. Démosle una ojeada aquí. Ok, vean entonces que tenemos los 177 registros, los mismos que había en Word. Y a ese conjunto de datos se le añadieron las dos columnas que había, no que hay de hecho, en el data frame de Coffee Data. Y algunos están en nulo, con NA, ya sea porque venían de nulo del conjunto de datos de la derecha o porque no hay coincidencia en los registros. Ahora, ¿cómo sabe cuáles o cuál columna utilizar para hacer el join, para hacer la relación? Si encuentra columnas que se llamen igual en los dos conjuntos de datos, entonces las utiliza. Este es el caso de este ejemplo. Tenemos name long en
el conjunto de datos Word y NameNown en el conjunto de datos de Coffee Data. Muchas veces se llaman diferente y entonces, como explica en el texto, tenemos que utilizar un parámetro adicional que se llama by. Aquí está. Ahí habría que decirle cuáles son los nombres de las columnas en el conjunto de datos de la izquierda y de la derecha, pero en este caso no hace falta porque se llaman igual. Ok, tenemos eso y podemos entonces mapearlo para ver qué es lo que nos queda. Igual, esto es un conjunto de datos SF, un objeto SF. Productores café 1. Bueno, aquí, bueno, tendríamos que mapear una de las dos variables que nos interesa. Puede ser Coffee Production 2016, pongamos las dos de una vez. Bueno, esta primero. Voy a borrar aquí para que no me dé problemas. Hay que hacerlo con la otra anotación. La de los paréntesis cuadrados. Falta algo aquí. Paréntesis del final. Sí. Ok, eso muestra la producción mundial de café, o sea, para el año 2016. Lo que está en amarillo son los países que tienen mayor producción y lo que está más cerca del azul son los países que tienen menos. Y como ven, hay muchos países que quedan sin color. Esos son los países para los cuales no hay datos. ¿Cómo les fue con esto? ¿Les salió el mapa? Sí. Ok. Otra posibilidad sería que yo solamente quisiera incluir en mi conjunto de datos aquellos países en los cuales hay coincidencia, aquellos para los cuales tengo datos de producción de café. No me interesa incluir en lo que esté yo preparando aquello que no tiene datos de café. Para eso entonces puedo utilizar el inner join. Voy a poner aquí esto, left join. A mí no me apareció el mapa. Bueno, Ajá. dice que a la hora de yo poner productores de café me aparece nada más el 2, el uno no. ¿Te aparece nada ¿Cómo era más que? el qué, perdón? El, el 2, productores de café 2. Productores de café, no, veamos para ver, o sea, lo puedes presentar, ya te doy, ya, adelante. O sea, yo lo hice No. así como manual, a ver, pero no. Yo creo que te faltan las comillas ahí en Coffee Production 2016, porque eso es el nombre de una columna. Pero tiene algo que ver, ve, por ejemplo, me sale nada más productores de café 2, el uno no. O eso no Es que te aplicarle. trajiste una instrucción diferente, yo creo, de la página web, te adelantaste. Sí, es la de que está más arriba. Estás con el inner join, es el left join que está más arriba. Ese, Ah, ahí. ok, ajá, aquí. Ah, está bien. Gracias, profe. Ok, muy bien. Volvemos aquí.
Entonces, ese es el inner join, perdón, el left join. Vamos con el inner. Y en este caso, como les estaba mencionando, vamos a incluir nada más aquellos registros en los cuales haya coincidencia en ambas tablas. Sintaxis es bastante similar, solamente cambiamos el left join por inner join y guardamos el resultado en un conjunto de datos diferente para guardar el otro, que se llama productores café 2. Vamos a ejecutar. Y entonces vean que aquí tenemos solamente 45 observaciones. Eso es porque solamente 45 coinciden en las dos tablas. Está la columna de geometría. Y las dos variables que nos interesan, producción de café del 2016 y del 2017. Ahora, cuando mapeamos esto, entonces ya no nos van a aparecer todos los países. Plot, productores, café 2. Y aquí lo mismo. Y pongamos la del 2017. Muy bien. En ese caso, entonces, solamente se nos despliegan los polígonos de aquello que coincide en ambas tablas. Entonces, depende de lo que uno quiera presentar. Este mapa no me agrada mucho. Yo me preferiría el anterior. Tal vez para la tabla, o sea, para presentar los datos de manera tabular, sí conviene más esta forma, la resumida, digamos, nada más lo que hace coincidencia, en mi opinión. Bueno, esos Profe, son, ¿sí? igual, bueno, es que no me sigue apareciendo el mapa. ¿Qué será que le puse algo malo? Mostrarlo a ver. Me sale que hay un error. A ver, ahí está el Productores Café 1. Permiso, donde puso productores Café Uno, creo que puso coffee sin una E. Creo que sí. Ok, sí, ya. Gracias. Muchas gracias, sí. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Sobre los join. Son un montón de tipos de join, como vieron en la documentación. Está, por ejemplo, el right join, que es exactamente igual al left join, solamente que en ese caso guarda los registros de la tabla de la derecha. Entonces, te puede usar cualquiera, el que uno le sea más intuitivo en cada caso. Seguramente vamos a ver más esto, porque lo acostumbrado con muchos conjuntos de datos es tener las geometrías en una estructura, como en este caso los países, en el caso de Costa Rica piensen en los cantones, en las provincias, áreas protegidas, áreas, zonas de conservación, cualquier cosa, tener las geometrías en un lado y datos asociados en otros, datos, qué sé yo, de población, de empleo, de biodiversidad, de hidrología. Cada uno de esos se genera por separado a cómo se generaron las geometrías. Entonces, para no meterlo todo ahí en el mismo conjunto de las geometrías, lo que hace uno son cruces. ¿Okay? Y como ven, hay varias variantes. Yo creo que
Las más utilizadas, por lo menos las que yo uso más, son estas, la del left join y la del inner join. También hablan ahí del texto de una que se llama difference. Eso me permite, por ejemplo, ver cuáles registros están en un lado y no están en el otro. Eso sirve, bueno, sirve para varias cosas. Una de las tantas es para ver si todo de veras me está cerrando, si lo que no me apareció con estos cruces de veras queda por fuera por alguna buena razón. Luego también anotar el uso del parámetro by, que aquí no es necesario, del argumento by. Eso lo utilizaríamos para poner nombres de columna, los nombres de las columnas, que son los que relacionamos en ambas tablas. Pero de nuevo, aquí no es necesario porque tenemos una que se llama igual en ambos casos, que es el nombre del país. Entonces, aquí esa parte no es necesaria, pero muchas veces sí la es porque los conjuntos de datos se crearon separadamente. Entonces, nadie sabía cuál era el nombre de la columna en el otro lado. Entonces, con frecuencia es necesario especificar eso. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Ok, si no hay, entonces pasamos a la parte de los datos raster, que en este caso, el de los datos de atributos es relativamente, tal vez un poquito más sencilla, porque para los datos raster solamente tenemos un valor de atributo en cada uno de los conjuntos de datos. Bien, vamos a guiarnos por el libro, aquí también. Lo que hacen en el texto es crear un par de conjuntos, ir haciendo ciertas operaciones. Este enfoque yo creo que está bien para este caso porque permite mejor apreciar cómo es que actúan estas funciones, qué efecto tienen. Entonces es mejor que importar un conjunto de datos grande, como iba a presentarles aquel, el del NDVI, el del índice de vegetación. Bueno, pero son miles y miles de celdas, entonces uno se pierde. Entonces, con este ejemplo se puede apreciar mejor qué es lo que está pasando, creando un raster de poquitas celdas. Bueno, ¿cuáles son las operaciones con atributos en datos raster? Estas son la creación de subconjuntos y el resumen de información. Vamos entonces a crear los raster de ejemplo. Bueno, estos son funciones que están creadas que están contenidas en el paquete raster, el cual cargamos al principio. Y lo que se hace aquí en la primera es crear un raster de ciertas características. ¿Qué es lo que se le introduce? La cantidad de filas, la cantidad de columnas, la resolución, 0.5, la coordenada X mínima, la coordenada X máxima, la coordenada Y mínima y la coordenada Y máxima. Y por otro lado, ¿cuáles son los valores que van a tener esas celdas? Son 6 filas por 6 columnas, 36 celdas, entonces necesitamos 36 valores. Los vamos a llenar con una secuencia del 1 al 36. Ok, copiemos esto que está algo largo. Bueno, estas son las funciones básicas para manejo de datos raster. Por ejemplo, cómo crear un raster. Luego vamos a ver lo de la creación de subconjuntos y las funciones que nos dan datos de resumen. Tenemos esto. Ok, ahí está ya creado el raster. Vean que en la sección de los datos tengo una variable que es de elevación. Este formato es un poco más difícil de leer que los anteriores, no es como la tablita de los vectoriales, como una lista con un montón de valores de información. Varios de ellos son metadatos, así como los límites, esos que le acabamos de especificar y otras cosas. Entonces, tal vez no es tan fácil de ver como los datos vectoriales. Pero bueno, lo importante es que ahí está. Para verlo, lo que podríamos utilizar es el plot.
elevación. Es un conjunto de datos ficticio, que vamos a suponer que lo que representa es la elevación de algún terreno. Entonces, aquí, Profe, sí, ¿qué es lo que significa res atrás? lo que significa resolution, Ajá. Ah, resolución. ok. Ujú, Gracias. con gusto. Eh, Sí, la resolución es de 0.5 grados, sería en este caso, porque como vamos a ver más adelante, me parece que esto está asumiendo un SRS de WGS 84. Entonces, cada una de estas celditas mide 0.5 grados, creo, o 0.5 unidades, digamos, en general. Entonces, aquí está, esta es la primera celda que tiene un valor 1, eso lo vamos a ver luego. Esta tiene un valor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahí va, entonces, moviéndose aquí, 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 hasta llegar a los 36. Y así completa las 36 celdas. Bien, ese es entonces el de elevación. El ploteo. Y luego, en el texto se crea también un raster ya de tipo categórico, que es de tipos de granos. Lo que va a hacer es igual generar un raster de las mismas características, de las mismas dimensiones, y a cada celda le va a asignar un tipo de grano del suelo. Son 3 tipos posibles: arcilla, limo y arena. Luego va a generar a través de la función sample un conjunto de 36 valores aleatoriamente. Ok, vamos a hacer eso primero. Eso es un vector que tiene los posibles tipos de granos. Y luego vamos a generar entonces ese conjunto de 36 valores. Cuando ustedes corran esto, seguramente les va a dar algo diferente a lo que yo tengo. Eso es porque se genera de forma aleatoria, como acabo de decir. Entonces, de aquí en adelante algunos resultados les pueden parecer diferentes, pero es lo normal. ¿Ok? A través de la función sample, entonces, utilizando el vector de grano tipo, generé 36 valores. Replace igual true quiere decir que puedo repetir los valores, o sea que puede haber varios arcillas, varios limos y varias arenas, que es necesario para que entonces poder completar los 36. Y esto es lo que a mí me da. Que como les digo, bueno, aquí me sale incluso a mí, por supuesto, diferente que cuando lo corrí la primera vez. Eso es porque son valores generados de forma aleatoria. Eso es lo que hace la función sample. Ok, entonces yo quiero crear un raster de 36 celdas, igual que el otro, y que cada celda tenga uno de estos valores. Ahí en el texto se explica que uno no puede crear directamente un raster tipo carácter. Lo que tiene que crear es un raster tipo factor. Habíamos hablado de los factores al inicio del curso, y en el factor entonces están contenidos los caracteres, las categorías que uno quiere utilizar. Probablemente recuerden que para el factor tenemos como una lista de números. Digamos, a la arcilla le asignamos el 1, al limo el 2 y a la arena al 3, y esos son los números que van a estar directamente puestos ahí en nuestro mapa raster. Pero a través del factor podemos agregarle las categorías correspondientes. En este caso, estos nombres que nos aparecen aquí. Ok, primero entonces tenemos que crear un factor de tipos de granos. Eso se hace con la función factor que habíamos visto al inicio del curso. Grano factor. Ok, eso es un factor que está basado en eso.
Y ahora sí, creamos el raster correspondiente a los tipos de grano. Lo primero es exactamente igual porque son las dimensiones al que acabamos de crear, la cantidad de filas, la cantidad de columnas, la resolución, la X mínima, X máxima, Y mínima, Y máxima. Y aquí en VALS es donde utilizamos el factor que creamos en la instrucción, precisamente la anterior. Aquí. Ya está creado, ya lo puedo ver aquí. Es un raster layer y lo mapeamos. Plot grano. Ahí está nuestro raster de 6 por 6. Ok, entonces parece que en este caso los valores 1, que creo que eran los que corresponden a arcilla, son los blancos, los amarillos, que eran los de limo, son con el número 2, y los verdes son los de... ¿Cómo era? Ya se me olvidó. Arcilla, limo y arena. Ahora lo verificamos para estar seguros, pero entonces ahí pueden ver los tres valores. De nuevo, esto seguramente a ustedes les va a parecer diferente porque esto se generó de forma aleatoria. Ok, ya tenemos entonces nuestros tres raster. Uno se llama elevación, el otro se llama grano, refiriéndose a la granularidad, textura del suelo. Ok, podemos, para ir viendo algunas de las funciones del paquete raster, guardar esa información con la función write raster, guardarla en disco. Esto es equivalente al stwrite que vimos para los datos vectoriales. ¿Cómo funciona? El primer parámetro es el nombre del, mira aquí me equivoqué, en este primero es elevación, ahora lo corrijo. Lo primero es especificar un directorio de trabajo, bueno, si uno quiere. La otra posibilidad es aquí en el nombre del archivo poner toda la ruta, pero como en este caso van los dos para el mismo lugar, entonces de una vez puse el ZWD. Ok, hay que poner como siempre una ruta que tenga sentido para el disco de cada uno, entonces ustedes tendrían que cambiársela. Ok, ahí está, y podemos verificar eso con el get WD. Y ahora sí, con el write raster, como decía, aquí no es grano, aquí sería elevación. La idea es salvar ambas. Elevación, file name. Bueno, aquí estoy escogiendo una extensión ASC, que es una de las tantas disponibles para los tipos de raster. Esto creo que es ASCII raster o ESRI raster, no recuerdo exactamente. Ahora vemos exactamente qué es lo que nos da, porque como es texto, entonces lo podemos visualizar fácilmente. Write raster, entonces en donde guardamos eso, o sea, en nuestro directorio de trabajo tiene que haber quedado un archivo que se llama elevación.asc, y de manera similar guardamos el del grano. Profe, si yo tengo carpetas que tienen espacios, ¿igual los pongo aquí o no? Sí, sí puede funcionar. A mí sí me funciona por lo menos. Nada más recordar aquello de las
Recuerden aquello de las barras. Pero si va todo así, entre comillas, debería soportar espacios también. Es que no sé por qué no me sirve. Bueno, me dice que no es posible cambiar el directorio de trabajo. De ponerlo a ver. ZWD, Nicole, procesamiento de datos. Y eso existe, de veras. Sí, está como, bueno, documentos, Profe, notas, Nico, vea, ajá, si usted pone ahí donde dice files, aquí, sí, no, en el RStudio, ajá, donde está files, no, es que usted está metido en plots, a la derecha, ajá, apreté ahí files. Si usted se pone el mouse encima donde dice la clase 18, ahí le dicen el directorio que usted está guardando todo, entonces puede copiar ese mismo. No, arribita, donde está como una lista, donde dice home. aquí. Ajá, ahí si se pone encima donde dice clase 18, ahí le señala cuál es la ruta que lleva. Sería aquí. Ajá, ve, esa es la ruta suya. Ok, esa es una que pueden utilizar. Tal vez te doy uno que yo creo que podría ser más sencillo. Devolvete al... Es que ahí se puede copiar de alguna manera. O No, No, hay hay que que irlo escribirlo. mirando y escribir. Ah, ok. No, Bueno, pero creo que si le da donde dice more, puede ponerlo como set directory o algo así. Ahí mismo, después, arriba de home, ajá, esa. Abajito donde dice set as working directory. bueno, ahí te lo va a salvar, creo que en tu directorio raíz. Ok, bueno, ahí te lo puso en alguna parte. Ahora hace el write, porfa, el write raster. lo que venía más después. Ajá, Esto. sí, nada más. El primer write raster. Y recordá cambiarle grano por elevación, porque ahí está mal. Ah, este es el que tengo que cambiar. Correcto. Ejecutemos eso. Ok, ahí te lo va a dejar. Como esa tilde que hay ahí, ves que en tu CWD dice comilla, tilde, ese es como el rabito o el sombrerito de la ñ, creo que se llama tilde. Y después esa barra, eso creo que quiere decir tu directorio raíz. Es que aquí en Windows a mí me confunde cómo pone eso, pero vamos a tu directorio raíz, ahí a tu directorio, ¿cómo se dice en Windows? Como el home, tu directorio personal. Seguramente está en algo que dice C users. No, vamos a la raíz de C, porfa. En este equipo. Sí. Eso es lo que Y está ahí. ahí, Eso. Lo que está más abajo. esto. Sí. Vamos a ver si hay un territorio que se llama users. Usuarios. Nicole. Está ahí. No, entonces no sé en dónde dónde lo está dejando. Ok, busquemos el directorio en donde lo quieres poner. Digamos ese mismo. Ok, bueno, cualquiera, búscate cualquiera. Bueno, la puse ahí en ese. Ok, vamos ahí arriba donde dice la barra que dice este equipo, documentos, ok. Dale clic ahí en alguna parte, creo que es al final donde a mí me funciona. Eso es, puedes copiarte toda esa parte. Y nada más le cambias luego las barras en el CWD. Profe, Sí,
A mí ayer me dio como un error parecido cuando estaba intentando hacer la tarea y, y me di cuenta que era que no tenía bien guardado el archivo. O sea, no, yo le puse proyecto y no me aparecía el nombre, digamos, en la carpeta. Entonces, no sé, quizás puede ser eso que le está pasando a ella. Pero era el punto R, el... Sí, sí, era un archivo R y no ah, o sea, según yo lo había guardado, pero no se había guardado bien. Cuando me metí a la carpeta para, para fijar así el directorio, entonces no me di cuenta que ni siquiera lo había guardado en esa carpeta. yo creo que aquí es algo diferente porque es un archivo de datos. Ahí, Nicole, tenés que poner eso entre paréntesis y entre Sí, comillas lo que pero hay. desde la C, Sí, ¿verdad? ujú, porque ese es el argumento de la función. Ok, correcto. Parece que sí. Dale el right raster. Ok, verifiquemos. Tiene que ser en esta. Tiene que estar ahí. La Ahí está. evasión es. Sí, Sí, ya. ok. Yo creo que esa es la manera más fácil, darle yendo ahí a... Aquí Cristian me está poniendo un anuncio importante. Ok, ahora lo hablamos. Em, sí, como decía, lo más fácil es de aquí en Windows para lidiar con todo eso de los espacios, incluso de los caracteres. Como les dije al principio del curso, yo prefiero usar directorios que no tengan esas particularidades, pero bueno, eh, si no queda más remedio, entonces lo más fácil es ir aquí, darle copia a esto y cambiarle luego las barras. Profe, creo que no está compartiendo pantalla. Perdón. Ok, decía que para obtener la ruta, entonces pueden ir aquí al navegador de Windows, se ubican en el directorio que quieren utilizar y si uno le da clic derecho, no, clic simplemente ahí en la barra, entonces les aparece la ruta. Entonces pueden copiar eso ahora sí, clic derecho, copy y se lo llevan ahí y lo sustituyen. Esa es la manera más sencilla que yo he encontrado. Ok, una vez que tienen entonces el directorio de trabajo, entonces ejecutan el right raster, ahí está el de elevación. Pueden de una vez hacer el del grano, simplemente cambiar el nombre del archivo y el objeto raster que quieren grabar. Y entonces ahí tenemos los dos. El overwrite igual true, como tal vez ya algunos imaginan, es para que sobrescriba el archivo si es que hay uno con el mismo nombre. Si uno no le pone eso, probablemente le dé ahí algún error de que ya existe y que no puede grabarlo. Entonces con esto le caemos encima. Ok, nos quedaron entonces el elevación.ask y el grano.ask. ¿Por qué ese no me aparece? No lo corrí. Es porque le puse el mismo nombre, ya metí las patas. Elevación.ask y aquí es grano.ask. Voy a volver a correrlo todo. Que sea igual el nombre del objeto raster al nombre del archivo. Creo que ahí. Ahí están las dos, elevación y el grano. Voy a borrarle este XML porque me viene de una cosa que estaba haciendo con el QGIS. Ok, voy a abrir uno, el elevación.ask. Como les decía, esto es ASCII, como sugiere el nombre, o sea, texto.
lo pueden abrir con cualquier editor de texto como el Notepad y vean la información que tenemos aquí. Este es el famoso encabezado, lo que va de las filas 1 a las 6. Es lo que le especificamos, la cantidad de filas, la cantidad de columnas, cuál es la esquina inferior izquierda, en este caso XLL y YLL, está en menos 1.5. La celda, el tamaño de la celda, 0.5, y cuál es el valor de no datos, o sea, cuando hay datos nulos. En este caso no hay ningún dato nulo porque llenamos todas las celdas, pero si hubiera algo que, qué sé yo, muchos casos es que cae en el nivel del mar, que cae en el mar y entonces no tenemos información marítima, entonces ahí va eso, o que por algún motivo no se midió. Y luego vienen ya los datos propiamente dichos. Qué curioso, me puso la primera celda como un valor decimal y los otros como entero. Ok. Y el otro, bueno, entonces ahí vean los valores desde 1 hasta el 36 y con el del grano, que es justamente ese, pero lo voy a poner de una vez, es exactamente lo mismo. Solo cambian los valores, que son una opción de 1, 2 y 3. Listo. Y eso lo podemos ver con cualquier SIG de escritorio, digamos QGIS. Ajá, la opción para abrir datos raster. Vamos a abrir el de elevación. Ahí están las celdas. Podemos ponerle otro color. 5 clases. Algo ahí, nada más. Entonces va desde el rojo hasta el azul, lo más bajo, lo más alto. Y si examinamos aquí con la herramienta de información, podemos ver a la derecha los valores de cada una de esas celdas. 4, 5, 6, ahí, hasta llegar a la 36. Y para el otro raster, exactamente lo mismo. Ok. Y esto es, creo que esto podría ser exacto. 3 categorías, no, intervalo igual. Ok, simplemente ahí para visualizarlo un poco mejor. Puede ser cualquier método. Entonces, igual, esta es una celda tipo 2, tipo 2, tipo 3, tipo 1, y ahí va. Eso es lo correspondiente a arcilla, limo y arena. Ok, ahí están los dos raster. Y algo interesante es que aquí no le puso ninguna información de la proyección, como vieron cuando abrimos cualquiera de esos archivos. Entonces como que la está asumiendo por otro lado. Y además, como este es un raster que estamos creando así al vuelo, entonces parece que no le importa mucho. Bueno, y para los efectos del ejercicio no tiene mayor relevancia, pero es algo que me llamó la atención simplemente. Bueno, tenemos ahí nuestro raster. Podemos salvar en otros formatos. Hagamos la prueba ya que estamos en estas. Al igual que en el caso del STWrite, a partir de la extensión que estemos utilizando para el archivo, entonces asume cuál es el tipo que vamos a utilizar. Entonces, digamos, le voy a poner aquí extensión TIFF.
que hay varias variantes. A veces es TIFF con 2 Fs, a veces es con una F. Vamos a ver cómo funciona así. Ujú. Entonces en mi disco me quedó el elevación.tif. Este ya es un formato binario, o sea, este no lo abrimos con un procesador de texto o con una herramienta de texto. A ver si lo abre. Y al menos aquí no me lo desplegó. Vamos a probar en el SIC. Ahí está. Sí, a veces eso no los abre con los programas gráficos. Pero bueno, vean que es la misma información, pero en diferente formato. Ahí están los valores de las celdas, de la 1 a la 36. Y ahí se puede hacer exactamente lo mismo de ponerle colores y demás. Y todo esto, como he dicho tantas veces, es gracias a la biblioteca. A ver, ¿cuál es la biblioteca que nos permite hacer eso? La que hemos venido usando desde el principio del curso. ¿Cuál era aquella que tenía todos los formatos almacenados y que me permitía ir y venir entre uno y otro? Es la GDAL. El... Ajá. Ajá. Ah, Eso ya vas a decir. Ok. La GDAL, que es de las que está incorporada tanto en el paquete SF como en el paquete raster. GDAL es la biblioteca que está en C++, que escribe y lee de todos los formatos, tanto raster como vectoriales. Entonces, si aquí veo GDAL raster drivers, una de las maneras de verlo, estos son todos los formatos. Aquí está en alguna parte. Por ahí está el ASC, aunque no se llama, es este el primero. ArcInfo ASCII Grid. Me parece que este es el que usamos para la primera. Y por ahí debe estar el TIFF, GeoTIFF. Y vean todos los que hay. Algunos son para teledetección, otros son bases de datos, hay un montón de formatos raster. Bueno, la cosa es que el SF, perdón, el raster en este caso, a través de la biblioteca GDAL, entonces me permite ir y venir entre todos esos formatos sin necesidad de alterar mi código para adaptarlo a cada uno de esos. Ok, los tenemos en disco, entonces, por si queremos verlos con más detalle. Sigamos aquí con la lección. Ok, le habíamos asignado a cada uno de esos números que hay en el raster de granos una categoría, un level, un nivel correspondiente que forma parte de un factor. Bueno, como vimos, eso por lo menos en el ASCII raster no se almacenó, pero internamente en el R sí se está manejando a través de una estructura asociada que se llama el Raster Attribute Table, RAT por las siglas. Es parte de un objeto raster, como decía, y contiene información sobre sus factores y niveles. También puede usarse para otras cosas, como para asignar nuevos factores al objeto raster, o sea, asignarle, decir que cada celda tiene otras propiedades, pero eso es como un truco. Ahora vamos a ver. Ok, ¿cómo podemos consultar esa tabla? Puede ser con la función levels y le pasamos como argumento el nombre del raster que queremos ver. Levels.
grano, que es la que tiene niveles. Ok, y ahí es donde me dice que el valor 1 corresponde a arcilla, el valor 2 corresponde a limo y el valor 3 corresponde a arena. Ahí es donde puedo yo utilizar esa información y puedo extraerla de ahí para emplearla de varias maneras. Ok, aquí ponen en el libro el ejemplo de cómo agregar un nuevo factor, aunque advirtiendo que eso no siempre se puede utilizar, aunque podría ser útil en algunos casos, pero no forma parte de la estructura central de esa tabla. Bueno, no voy a detenerme tanto en la sintaxis, pero lo que hace es que utiliza la función levels, como se estaba diciendo, para asignar más información, llama a una función que se llama cbind, que lo que hace es unir dos vectores. Entonces se trae la información que ya teníamos, la de los tipos de grano, y le agrega una columna que viene como un nuevo vector que se llama humedad. Entonces voy a correr esto. Ujú. Y el efecto, cuando corremos nuevamente el levels, lo vemos aquí. Ok, aparte del value, que es la columna value, que es el valor propiamente dicho de cada una de las celdas, tenemos una asociada que se llama humedad y le asigna sus valores, mojado, húmedo o seco. Decía wet, moist and dry. Espero que esa sea una traducción más o menos aproximada. Ok, pero como se explica en el texto, el valor principal pues sigue siendo el de value. Este es como temporal, este no se guarda permanentemente con el raster porque una de las características es que almacena un valor, pero en algunos casos ese truco podría funcionar. Ok, vienen ahí ejemplos de varias funciones, por ejemplo el factor values, esto es para extraer los valores de algún conjunto de celdas, un subconjunto de celdas, entonces les paso los IDs de las celdas, o sea, un número entre 1 y 36 en este caso, y ahí me dice qué es lo que vale cada una de esas, qué valor tiene almacenado. A ustedes seguramente les dará algo diferente porque, de nuevo, esos números se generaron de manera aleatoria. Esos números y esos valores. Ok, esos son algunas de las funciones básicas para manejo de datos raster. Luego vamos a ver muchas más. Vamos ahora con lo que era de creación de subconjuntos. Ok, esto es nuevamente el equivalente de los datos vectoriales para escoger algún subconjunto de las celdas con base en algún criterio. Ahí se indica que esto principalmente se hace con la notación de los paréntesis cuadrados y eso se puede hacer de varias maneras, colocando ahí índices de filas y de columnas, IDs de celdas, como lo hicimos aquí justamente, también con coordenadas y buscando relaciones con otros objetos espaciales, ya sea otros raster o bien vectoriales. Aquí en esta lección vamos a ver las dos primeras opciones porque son las que tienen que ver con información propiamente de atributos, o sea, lo que no es espacial. La parte espacial la dejamos para la próxima lección. Ok, entonces esas dos primeras se ilustran en ese bloque de código. Aquí, por ejemplo, en el primer ejemplo, estamos accediendo a la celda que está en la fila 1 y la columna 1 y nos está devolviendo el valor. Ok, estos serían subconjuntos.
Y bueno, en este caso no tiene mucha gracia, pero puedo probar con otros valores. O sea, siempre me va a... Son números secuenciales. Entonces, si recuerdan, desde la esquina superior izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, baja la siguiente fila, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y ahí va. Elevación, 2. Vamos a ver qué pasa si le pongo algo aquí que no existe. Ajá. Me dice que estoy utilizando un índice que no es válido. Eso es porque no existe la columna 8. Llegan hasta la 6. Y puedo seguir con la siguiente fila. 2, 1 y creo que eso me tiene que dar 7. Ajá. Digamos, esta columna, la 2, 1, vendría siendo la de aquí. Fila 2, columna 1. Ok, esa es una forma, entonces, especificando índices de filas y de columnas, y la otra es con el ID de la celda, que eso es un solo valor. Cada celda, como habíamos visto en la explicación de cómo funcionaban los datos raster en general, tiene aparte de su valor un identificador, un ID, como le llaman aquí. En este caso es un secuencial que va desde 1 hasta 36. Por la manera en que fue hecho, coinciden el valor y el ID, pero por lo general no es así. Entonces, celda con ID igual 1. Esta es elevación y entre paréntesis cuadrados, un solo número. Se asume que ese es el ID. Y como decía, para cada ID nos va a devolver el mismo valor. En este caso, porque así fue como construimos el raster, como una secuencia que coincide tanto el ID como el valor. Bien. Si queremos ver la totalidad de los valores, para eso hay una función que se llama values. Nada más le pasamos el nombre del objeto raster. Cualquiera, digamos, elevación. Y podemos hacer lo mismo para el otro. Grano. Ahí están los 36 valores en cada caso. Bueno, claro que esto queda bien porque son muy poquitos. Si estuviéramos usando un raster de verdad, qué sé yo, una imagen de satélite, esto va a tirar ahí un chorro de valores para abajo. Values y creo que hay otra que se llama get values que hace exactamente lo mismo. Ok, bueno, hemos estado viendo durante la clase unos objetos raster que son de solamente una capa. Como vimos hace un par de lecciones, los raster pueden ser de una sola capa, pero hay estructuras que nos permiten tener múltiples capas, como stack y como brick. Entonces, para probar otra función que se llama raster subset, antes vamos a crear una pila, un stack con los dos raster que tenemos y lo vamos a consultar. Ok, ahí está creado con la función stack. Y como de costumbre, podemos ver un resumen al colocar ahí el nombre del objeto que acabamos de crear. Entonces, vean que la clase es raster stack. Esta es una de las clases que me permite tener varias capas en la misma estructura. Las dimensiones son las mismas para todas las capas.
cantidad de filas, cantidad de columnas, la cantidad de celdas y la cantidad de capas, la resolución. Esto es la resolución, el primer número en el sentido de las X y el segundo número en el sentido de las Y, 0.5, como habíamos especificado, los límites. Aquí se le asignó un CRS WGS84, como que por defecto, supongo que pone S, y como no le dimos nombre a las capas, se los está inventando. Uno es Layer 1 y el otro es Layer 2. Layer 1 es lo que corresponde a los datos de elevación, mínimo 1, máximo 36, y el Layer 2 lo que corresponde a los datos de grano, que tenía un valor entre 1 y 3. Ok, ese es el resumen de lo que acabamos de crear. Lo primero que podríamos hacer es cambiarle el nombre a las capas para que no queden esos Layer 1 y Layer 2. Y si volvemos a consultar, ok, entonces aquí en la parte de los nombres ya me aparecen los que le acabo de especificar. Es mejor, definitivamente, más intuitivo y más comprensible para cualquiera. Ok, y aquí presenta en el siguiente ejemplo 3 maneras de extraer la información de una capa de ese objeto stack. El primero es utilizando la función subset, subconjunto. Le ponemos antes el calificativo del nombre del paquete, de donde estamos jalando la función. Eso es porque se puede confundir con otros subsets de otros paquetes que tengamos ahí cargados. Vamos a probar ese primero. Ajá. Ahí está. Entonces nada más me presenta la información de la capa de elevación. El otro es con el RStack, perdón, con la notación de los paréntesis cuadrados. Noten que en este caso usa 2. Lo mismo. Y por último, la notación del dólar. Elevación. La del dólar, la ventaja que tiene es que siempre el RStudio le ayuda a uno un poquito para saber qué es lo que puede seguir. Ok, son 3 maneras de hacer lo mismo, como dice ahí en el texto. Elevación. Ok, habíamos hablado del valor del operador de los paréntesis cuadrados, es el para consultar. Podemos también utilizarlo para cambiar los valores de una celda. Por ejemplo, en este caso, estamos accediendo a la celda que está en la fila 1, columna 1, y le estamos asignando un 0, un valor de 0, que era algo que no estábamos utilizando. Lo que podríamos poner es más bien para ver el resultado, values, elevación. Ajá, y aquí está el 0 que acabamos de cambiar. Bueno, y como dice ahí, otra manera de generar el efecto del values es con los paréntesis cuadrados, pero dejándolos vacíos. Elevación, cierra y abre los paréntesis cuadrados, me genera también, me despliega la totalidad de los valores. Ok,
Esa misma notación se puede utilizar para variar rangos, no celdas individuales. Entonces lo que estoy haciendo aquí es que estoy procesándolo por filas. Vamos, a la fila 1, las celdas 1 las columnas 1 a la 6 les pongo un valor, 2, 1 a la 6 otro valor y así. Y luego los consultamos. Voy a correrlos todos de una vez. Y paréntesis, paréntesis. Ahí está. Esta es toda la primera fila. Esta es la fila que sigue. Luego siguen 2 con 15 y ahí y ahí sigue. Para ver el efecto, más fácil, tal vez con el plot, elevación. Entonces ahora cada una de las filas tiene un mismo color. Y algunas se repiten incluso, estas del medio. Muy bien. Bueno, y lo último que se menciona ahí en el texto son algunas funciones para ver información de manera más resumida. Bueno, ya vimos que si uno coloca, como en tantos otros tipos de objetos, aquí el R, el nombre del objeto en la consola y le da Enter, o sea, lo ejecuta, entonces puede ver el valor, que en este caso es como un resumen de la información. Esto ya lo hicimos. También tenemos la función summary, que ya conocemos, que me presenta alguna información de estadística descriptiva de ese conjunto de datos, cuál es el valor mínimo, cuál es la media, el valor máximo, cuántas celdas nulas tiene, 0 en este caso. Y las funciones de graficación también las podemos utilizar, bueno, aquí es lo mismo, pero para varias capas. Bueno, está la función CellStats, a la cual le especifico un objeto raster y luego una función que quiero ejecutar. Ahí está el caso de la SD, que es la desviación estándar. Esa es la desviación estándar de esas funciones. Igual puedo utilizar cualquiera otra de las que ya conozco. Vamos a ver. Mínimo. 0. Máximo. 35 me va a dar, creo. Y la media. Ese tipo de funciones, que es el promedio de todas las celdas que tengo ahí en mi raster. Ese es el promedio. Y como decía, están las funciones de graficación, por ejemplo, el list, bien conocido para hacer el histograma. Y similar, el de la densidad. Y hay algunas otras más, un par más, pero no tiene como mucha gracia con este conjunto de datos tan pequeñito. Ok, en resumen, esas son algunas de las capacidades que tiene el paquete raster
para mostrarnos y para manipular la información no espacial de un conjunto de datos raster, o sea, los atributos. Entonces vimos cómo consultar los valores de atributos a través de diferentes funciones, de diferentes notaciones, cómo obtener información resumida, también cómo alterar los contenidos del objeto raster. Por cierto, cuando estamos alterando aquí los valores de los raster, los estamos alterando en la memoria, nada más, por lo menos hasta el momento. O sea, esto que tengo aquí, este objeto que tengo aquí a mi derecha, elevación, fue con el que estuvimos jugando. Mientras no lo salve, el archivo pues va a quedar intacto, o sea, va a quedar con los valores anteriores. Entonces, si uno quiere salvar eso que hizo, tiene que volver a correr la función stwrite. Es como que uno estuviera trabajando en un documento que haga cambios y que no lo haya salvado. Es la misma idea. Ok, entonces con esto hemos visto en general cómo es el manejo de atributos ya en datos espaciales, específicamente con el paquete SF, Simple Features, para los vectoriales y el paquete raster para los datos raster. Ya la próxima lección comenzamos con la parte de los datos espaciales, las geometrías y las diferentes operaciones. ¿Preguntas? Me parece todo está claro, profe. Ok, perfecto. Bueno, sí, Manuel, sí, señor. Sí, adelante, Cristian. nada más, y yo tendría dos anuncios para el grupo. Sí. Muy al inicio, pero me perdí un minuto, entonces no sé si lo has mencionado. No, yo no estuve en esa asamblea de ayer, que no, creo que no me convocaron. Y también me acaban de escribir por la autoevaluación. ¿Mencionaste algo al respecto? No Manuel? he mencionado nada. Adelante, por favor. Miren, buenos días, todas y todos. Esta semana y creo que un par de días, la otra semana, hay el proceso de autoevaluación en la escuela de geografía. Entonces, me acaban de escribir que deberíamos invitar, ¿verdad?, a todo el grupo que por favor sigan las instrucciones para llenar las encuestas. Entonces, eso es un proceso muy importante para la acreditación de la escuela de geografía. Entonces, por favor, que se apunten, ¿verdad?, a llenar las encuestas de la autoevaluación de este curso y de los demás cursos, ¿verdad?, que llevan en geografía. Entonces, por favor, que ahí se apuntan con la autoevaluación. Eso es un punto. Y el otro punto que quería mencionar, algo también reciente que todavía no se ha mencionado oficialmente, pero el comunicado va a salir pronto. Ayer en asamblea de escuela se tomó la decisión de establecer una semana de descanso virtual en la semana del 21 al 25 de junio. Entonces, por el desgaste, ¿verdad?, de todas y todos, de esa virtualidad, y clases en Zoom, la carga emocional y todo, ¿verdad? Entonces, en esta semana se supone que no debería haber exámenes o evaluaciones, ni tampoco clases sincrónicas formales. No se entiende como vacaciones, pero para aliviar un poco la carga de las clases virtuales. Entonces, ahí Manuel y yo tenemos que hablar todavía cómo acomodamos un poco el programa para que en esta semana ustedes, por ejemplo, se dediquen a una lectura, a una práctica o proyecto, ¿verdad?, pero a su tiempo, de manera flexible, ¿verdad?, sin tener la presión de conectarse lunes y jueves a las 7 de la mañana. Entonces, ahí vamos a hablar, organizar, Manuel y yo, y vamos a comunicarlo, pero que tomen en cuenta esto. Entonces, eso ya es en 2 semanas, perdón, de 21 al 25. Entonces, esos serían estos anuncios por mi parte, ¿verdad? Autoevaluación, por favor, que se apunten
en llenar las encuestas. Y el otro es que ahí en esa semana de descanso virtual vamos a cambiar un poco la modalidad del curso, alejándonos de la clase sincrónica hacia un tipo de actividades un poco más flexibles, ¿verdad? Tal vez involucra la pantalla, pero al menos, ¿verdad? No de manera sincrónica. Bueno, eso sería por mi parte. Una pregunta, la autoevaluación, ¿en dónde estará como disponible? Porque antes nos llegaba como el correo, pero bueno, en mi caso a mí no me ha llegado nada. Se supone que les enviaron por correo, ¿verdad? Un enlace donde conectarse, ¿verdad? Por curso a las encuestas. Entonces, yo no lo puedo ver, ¿verdad? Entonces, a mí solo me comunican que va a funcionar de esa manera, pero yo no tengo enlace, yo no, ¿verdad? Tengo que estar totalmente fuera como docente de ese proceso, que es para ustedes. Entonces, usted me avisan, entonces no les llegó un enlace a la encuesta para este curso, así al menos se supone que se hace. Ok, perfecto. Bueno, entonces sería como esperar a ver si... Sí, voy a preguntar, ¿verdad? Que realmente, bueno, en eso están con el SEA realmente eficientes, pero que nada más pongan atención, que el correo con el enlace a las encuestas no termine en el spam o algo. Entonces, ahí se va a comunicar muy probablemente al correo institucional también, como medio oficial, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si manejan mail o otro correo, ¿verdad? Eso va a llegar, ¿verdad? A sus correos institucionales para que revisen un poco y que estén atentos. Muchas gracias. Perfecto, André. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo les iba a preguntar, pero que si podríamos como reunirnos un toquecito al final de todo para revisar un toque el proyecto. Ok, sí, varios me pidieron lo mismo, entonces que querían, pero no hacerlo aquí en la clase, sino por, ¿cómo hacemos? Eso no sería para todos, de interés para el grupo. ¿Hay información sensible o...? ¿Quién fue? ¿Quién hizo la consulta? ¿Ignacio? ¿O quién? Sí, a mí es que me gustaría revisarlo con ustedes, la verdad. Ok. Manuel, solicitudes, ¿cuántos ¿Quién llegaron? más tenía? Espérate para ver. Alexander, Profe, ¿no? Sí. yo también. Ok, entonces, bueno, sí, aprovechemos las horas de consulta para eso. Lo que no sé entonces es cómo distribuir el tiempo, si damos ahí como un lapso ¿de cuánto? 10, 15 minutos. 10 minutos 10 para ver. minutos. Ok, entonces serían, voy a pausar aquí.